El boom inmobiliario que derivó de los positivos precios del cobre del periodo previo al 2012 estimuló a muchos chilenos a adquirir una vivienda no solo en las ciudades del norte, sino que en todo el país. Hoy se conocen antecedentes acerca de viviendas en arriendo o venta que se encuentran vacantes, y es que existiría una gran cantidad de trabajadores que perdieron su trabajo y hoy perciben recursos precarios, principalmente por desarrollar actividades de autoempleo. Por esto es que la posibilidad de cumplimiento en el pago de los créditos hipotecarios por parte de quienes adquirieron casas y departamentos es difícil y se hace necesario establecer medidas para propender a la protección de los deudores hipotecarios. Lo anterior corresponde a los antecedentes de un proyecto de ley que modifica la normativa general de bancos con el objeto de establecer medidas en favor de los deudores hipotecarios que no han pagado las cuotas o dividendos en el plazo estipulado. De este tema hablamos a continuación. Para conversar sobre esta iniciativa que busca favorecer a los deudores hipotecarios, vamos a conversar con la autora de este proyecto, la diputada Marcela Hernando del Partido Radical. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Karen. Un gusto conversar sobre este proyecto que me parece muy útil. Diputada, usted dio a conocer este proyecto al interior de la Comisión de Economía y finalmente se toma la decisión de que el grupo de técnicos finalmente analice este proyecto para ver si va a ser debatido finalmente por la comisión. Conocer, diputada, los alcances de este proyecto y consultarle acerca de cómo va a determinar a los deudores que va a favorecer el proyecto. Mira, lo que hoy día ocurre es que cuando una persona debe durante 3 meses su crédito hipotecario, es llevado a remate. En ese contexto lo que hacen los bancos es enviarlo a los jueces y los jueces no tienen otra posibilidad más que rematar la propiedad. La ley dice que ellos tienen que hacerlo, no pueden evaluar la situación o ponderar otras cosas. Y en los casos que ha ocurrido, tratando de sentar alguna jurisprudencia, esto ha sido terminado en la Corte Suprema, que finalmente ha obligado a rematar. En 3 meses la verdad es que pueden pasar muchísimas cosas, basta que una persona pierda el trabajo como para caer en mora, o que se enferme, que tenga un cáncer o cualquier otra enfermedad grave de la cual pueda recuperarse después. Entonces, este proyecto lo que persigue es que los jueces tengan más herramientas en el sentido de ponderar casos especiales, porque realmente es lamentable cuando una familia ha pagado su crédito hipotecario en forma constante, responsable, lleva pagado más del 70% y se encuentra con que su casa es rematada por caer en mora apenas 3 cuotas. Y para eso es que hicimos este proyecto. Claro, en ese sentido, uno de los antecedentes que considera su proyecto es el tema de las cláusulas de aceleración y lo abusivas en que pueden convertirse. Se hablaba también el ejemplo del caso de los adultos mayores o también el tema de las personas que pierden su trabajo. Y bueno, una de las cosas que espero que ocurra ahora en la discusión, porque este es un proyecto bastante antiguo, tuvimos que reflotarlo y la verdad es que convencer al presidente de la comisión. Los economistas tienen una mirada diferente respecto de estas cosas y si bien les parece loable la iniciativa, su principal preocupación es que se puedan encarecer los créditos. La verdad es que no se trata de que las personas abusen de esta condición, estamos hablando de lo que significa haber pagado mayoritariamente el crédito hipotecario, ya tener casi afinado todo el proceso y caer en mora. Entonces, a nosotros nos parece que hay que evaluarlo bien, probablemente pueda sufrir modificaciones, nos alegramos de que sea perfeccionado, pero que efectivamente los deudores hipotecarios tengan una herramienta de defensa, porque aquí hay intermediarios además que se enriquecen con esto. Al banco lo único que le interesa es que le paguen lo que falta de la deuda, pero si la propiedad se remata en un valor alto de mercado, la diferencia entre lo que captura el banco por lo que se le debe y lo que se vendió lo captura el tercero que se encarga de todo el trámite.
Claro, en los antecedentes que hablamos del proyecto recordábamos el tema del boom inmobiliario, de lo que había ocurrido en el norte del país con los mineros, pero también es una situación que se da a lo largo de todo el país. Mucha gente finalmente deja sus casas en venta o en arriendo porque finalmente se vuelve una situación que es difícil de controlar cuando no se tiene trabajo. Cuando no se tiene trabajo o cuando tienes alguna condición de accidente o de una enfermedad de la cual te puedes recuperar. Ahora, la idea de perfeccionar el proyecto es que pudieran estas cuotas impagas negociarse para el final o extenderse el crédito, renegociarlo, pero no aplicar estas cláusulas de aceleración. Lo importante es que estos son casos bien específicos, no sería para todos y por lo tanto desde mi punto de vista sería un abuso que esto significara un encarecimiento de los créditos hipotecarios. Claro, la idea es ayudar finalmente al consumidor, no perjudicarlo. Diputada, por último, antes de despedirnos, ahora es el equipo técnico de la Comisión de Economía el que va a tener que analizar este proyecto. ¿Cuándo habrá una respuesta para saber si finalmente va a comenzar a tramitarse al interior de la instancia? Bueno, ya nos advirtieron que hay 2 proyectos que están evaluando en este rato, pero por lo menos aventuraron que 3 semanas sería el plazo adecuado para pronunciarse. Ok, le agradezco la gentileza de haber conversado con nosotros, la diputada Marcela Hernando, autora de este proyecto que busca establecer medidas que favorezcan a los deudores habitacionales. Muchas gracias, diputada. Gracias a ti, Karen. Y en este segundo bloque vamos a conversar con el diputado Miguel Mellado de Renovación Nacional, integrante de la Comisión de Economía. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, gusto de saludarlo. Buenos días. Diputado, en la Comisión de Economía se dio cuenta de este proyecto de ley de la diputada Hernando. Conversamos con ella hace unos instantes, pero queremos conocer también cuáles serían las implicancias que podría generar en el mundo hipotecario esta iniciativa que fue presentada hace un tiempo, que ahora se reflota y que vuelve a la instancia de Economía para ver si es posible comenzar a debatirla. Ayer hubo algunas observaciones que se hicieron y nos gustaría que nos compartiera cuáles son esos alcances que se le hacen al proyecto. Bueno, primero decir que esta moción tiene muchos años en el Congreso y se reflotó obviamente en la comisión de ayer por parte de la diputada Hernando. Como intención me parece muy loable, está muy bien intencionada, pero si uno encuentra en la escritura, en la ley, tiene algunos puntos que pueden ser mejorables y otros a lo mejor descartables. Por ejemplo, puntos por lo siguiente: dentro del proyecto de ley hablaba que las personas podían refinanciar ese crédito o las cuotas vencidas que tuviera por insolvencia o dejar de trabajar o que los hayan echado de su trabajo, poder renegociar ese crédito hipotecario, que el banco, la institución le renegociara. Pero hay un punto: tenían que haber tenido al menos el 70% de su crédito hipotecario en pago. Esto es, si una persona sacó un crédito hipotecario de 20 años, alrededor de 15 años pagados para poder acceder a este beneficio de la ley. Yo creo que si vamos a tener un beneficio, esto es muy alto, ¿cierto? El parámetro para poder hacerlo. Habría que bajar un poco porque dentro de la vida laboral 20 años es bastante, cada 5 años, 6 años una persona podría quedar sin trabajo, por ejemplo. Claro, es un tema bien importante, sobre todo por lo que usted señala, que es el tema de la portabilidad inmobiliaria, que es el proyecto que se viene de parte del gobierno y que va a comenzar a ser discutido. Finalmente, lo que tiene que ver con el proyecto de la diputada Hernando parte de una base súper positiva, que es ayudar a las personas que tienen problemas cuando están desempleadas o enfermas, pero sí hay un punto a analizar, que es el tema del porcentaje de dividendo que llevan pagado. Usted mencionaba el 70 o el 80%. Eso dice el proyecto, el 70% dice el proyecto. Claro, y finalmente eso va a tener que analizar si es que existe la viabilidad de poder legislar el proyecto para ver si eso se baja a una tasa que sea un poco más, con menos años, digamos, que el deudor lleve pagado, porque evidentemente se hace difícil que el escenario sea positivo para que una persona al 80 o al 70% de lo que lleve pagado comience a tener problemas. Así es, perfecto. Pero ¿sabes tú que es otra cosa? Aquí hay un tema económico-financiero, pero hay un tema jurídico, que es el tema que es más salvable que el económico-financiero. El jurídico, que depende del juez, ¿cierto? Del remate o no de la propiedad que tiene en garantía el banco o el tenedor en circunstancia, porque al cambiar la palabra deberá por podría ser, deja en el juez
¿cierto?, la posibilidad de remate o no. Y parece que la judicatura no lo quiere hacer, sino que sea la ley la que determine y no el juez. Claro, entonces desde ya se sabe que para poder analizar o poder avanzar en el proyecto van a tener que estar invitados representantes del Poder Judicial, también representantes del gobierno, para saber si es factible avanzar en esta iniciativa o quizás avanzar aún más en profundidad en lo que va a ser la portabilidad de los hipotecarios que va a presentar el gobierno próximamente. O sea, el gobierno ya lo presentó, está claro. en la comisión. Que va a comenzar a debatirse y ayer pedí que nosotros, sin tener la indicación del Ejecutivo, tuviéramos una prioridad de discusión inmediata de ese proyecto. Es más, le pedimos que viniera el 23 el ministro, ¿cierto? Además, alguien de la Comisión de Mercado Financiero, y votarlo y generar el 30. Así de rápido queremos, porque creo que esa portabilidad financiera es una necesidad para muchos chilenos. El proyecto de la diputada Hernando, claro, tiene elementos bien favorables. Es posible quizás que estos elementos puedan ser perfeccionados y también ser analizados en conjunto con este proyecto del Ejecutivo. No, son proyectos distintos. No fusionarlos como tú tratas de indicar. No, pero inspirarse o quizás tomar en cuenta estos antecedentes del proyecto de la diputada Hernando, contemplar algunos de esos en la discusión, en el marco del proyecto que va a debatirse pronto en la Comisión de Economía. Mira, son dos proyectos que son distintos. Uno viene que tiene aristas distintas. Uno tiene una arista de remate, de no pago, ¿cierto? De circunstancias de insolvencia, productos de quedar sin trabajo, ¿cierto? Que tiene una arista jurídica y una arista económica financiera. Y el otro es un tema de mercado, un tema de flexibilidad de tasa, un tema de poder elegir la persona quién le está dando más garantías. Yo creo que son temas distintos lo del Ejecutivo con respecto a lo de la diputada Hernando. Claro, son temas distintos, finalmente siempre apuntan a mejorar las condiciones del deudor hipotecario. Diputado, quiero agradecer a la gentileza de haber conversado con nosotros. Seguramente lo vamos a invitar nuevamente para conversar sobre el tema de la portabilidad hipotecaria, porque es un tema súper interesante del que ya vamos a estar conversando en profundidad. Muchas gracias, diputado Mellado, por acompañarnos. Igualmente a ustedes, gracias por invitarme. Que esté muy bien, muchas gracias. Gracias, muy amable. La propuesta legislativa que fue dada a conocer en la Comisión de Economía busca establecer principios de equidad y proporcionalidad en resguardo de los derechos de deudores hipotecarios que, producto de circunstancias excepcionales, se encuentren temporalmente en una situación de insolvencia que les dificulte cumplir de modo oportuno con sus obligaciones hipotecarias. Este ha sido el tema del día de hoy. Nosotros, como siempre, lo invitamos a encontrarnos la próxima semana para seguir conociendo las iniciativas legales que se discuten acá en la corporación.